de una porción de la palabra que escribe en las Sagradas Escrituras el apóstol Pedro. Pedro fue un varón que Dios tuvo que ah, empeñarse para darle la forma que él quería que Pedro tuviera. Lo que somos lectores de la Biblia sabemos que este varón pasó por una serie de situaciones que reflejan el carácter inmaduro de cualquier discípulo. Sin embargo, Jesús se encargó a través de la disciplina, a través de las correcciones que le hacía, y también él mismo dentro del ministerio entendió que ya debía haber cambiado en unas cuantas formas, estilo de vida que tenía. Y ya cuando nosotros leemos estas cartas del apóstol Pedro, podemos darnos cuenta, hermano, de cómo Pedro permitió que Dios hiciera los cambios, hiciera los ajustes que Dios tiene que hacer en nosotros para convertirnos en instrumentos poderosos para la gloria y bendición de su nombre. Y hoy, hermano, alabamos al Señor porque podemos disfrutar de estos escritos tan interesantes y a la vez edificantes que nos ha dejado en las Sagradas Escrituras el apóstol Pedro. Y hoy, bendito sea el Señor, marco mi comentario en Primera de Pedro, en su capítulo 4, desde el versículo 12, cuando nos dice esta palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también, gloria al Señor, en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Alabado sea el nombre de Jesucristo, hermano. Qué lectura tan maravillosa esta que acabamos de tener, hermano, y que el Señor se encargue de aquí en adelante en poner palabra de sabiduría, palabra de entendimiento, de conocimiento, para que todos aquellos que están conectados con Radio Bonao Bendición y su programa de la 4, Las Pisadas del Maestro, puedan ser bendecidos a través de esta porción de la palabra que le hemos dado lectura en esta tarde. Gloria al Señor, hermano. Cuando Pedro comienza este capítulo 4, Pedro comienza a hablar bajo un tema muy interesante. Pedro no comienza a hablar de buenos administradores de la gracia. Y cuando nos habla Pedro de lo que es ser un buen administrador de la gracia, no nos deje en el aire. No, de ninguna manera. El buen maestro no deja a sus oyentes en el aire, sino que se empeñará
en que pueda ser entendido el mensaje que Él quiere transmitir a aquellos que lo están escuchando. Y Pedro no iba a dejar a los lectores de esta palabra de una manera que no pudieran entender lo que Él quería decirle. Cuando Él inicia bajo el tema buenos administradores de la gracia de Dios. Hermanos, amigos que me escuchan en esta tarde, cuando nosotros aprendemos a valorar la gracia de Dios en Cristo Jesús, cuando nosotros, hermano, sabemos que ese sacrificio glorioso en Cristo Jesús, obteniendo mediante Él y nuestra fe la salvación de vuestras almas, cuando nosotros podemos sopesar el peso de gloria que tiene este sacrificio y esta gracia de Jesucristo, nosotros, hermano, vamos a valorar y vamos a hacer todo lo posible por ser buenos administradores de esta gracia, de la gracia de Dios en Cristo. Pero Pedro, como maestro, como hombre entendido en la palabra, Pedro sabía también que en el lazo del tiempo, al pasar el tiempo como ya se había vivido en los tiempos donde él estaba, Pedro sabía que muchos, alabado sea el Señor, iban a descuidar, iban, hermano, a menospreciar la gracia de Dios en Cristo. Y Pedro escribió esta palabra como una manera de alerta. Pedro escribe esta palabra como una manera de advertencia para que nosotros, hermanos, no nos descuidáramos en nuestra vida espiritual y quisiéramos todo el esfuerzo del lugar para nosotros, hermanos, admirar, para nosotros ser responsables de nuestra vida espiritual, para que de esta manera nosotros podamos vivir como Él había escrito anteriormente, como un linaje escogido, como un real sacerdocio, como una nación santa, como un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese debe de ser el propósito de nosotros como creyentes. Ese debe de ser el objetivo a seguir de nosotros como buenos administradores de la gracia de Dios. Pedro hace una advertencia diciendo que basta ya el tiempo que nosotros tuvimos complaciendo a la carne, que basta el tiempo que nosotros estuvimos complaciendo estos cuerpos en los deleites mundanales, sino que ahora comencemos a mirar el sacrificio de Jesucristo en nosotros como un canal de bendición, como algo, hermano, que nos va a ayudar. Si nosotros permanecemos en este camino, nos va a ayudar a la herencia incorruptible, a la herencia de la vida eterna. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Cuando la palabra nos habla a nosotros de buenos administradores de la gracia, debemos, hermano, de pensar de lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos. Cuando nos dice la palabra, bendecido sea el nombre del Señor, que miremos con diligencia, aleluya, las cosas que hemos oído y que hemos sido en ellas enseñados, no sea que nos deslicemos. Alabado sea el Señor. Porque si Dios no perdonó a aquellos transgresores celestiales, si Dios no tuvo, bendito sea el nombre del Señor, un comportamiento, gloria al Señor, que se saliera del contexto de la santidad de Él, mucho menos la tendrá tampoco con nosotros. ¿Y qué sería de nosotros, como dice el escritor de los Hebreos, si nosotros descuidáramos una salvación tan grande? A pesar de que muchas personas
se siguen deleitando en las cosas de este mundo, apoyado en el criterio de que la salvación no se pierde, abusando de las cosas que Dios nos ha mandado a abstenernos, cosas que nos dice el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas, que quienes practican tales cosas como el adulterio, la fornicación, la idolatría, bendito sea el nombre del Señor, los pleitos, los celos, la ira, las enemistades, no podrán tener parte en el reino de los cielos. Sin embargo, estos atrevidos, estos enemigos de las sagradas escrituras, para seguir haciendo todas las cosas que ellos entienden que tienen que hacerla, gloria al Señor, se avalan en este criterio, confundiendo a muchas personas que se niegan a separarse de la vida mundanal para comenzar a consagrarse en la vida que nos ha mandado el Señor, en la vida en Jesucristo, como dice la palabra en el libro de los Corintios, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entiendo, mis amados hermanos, que la salvación no se pierde. No se pierde la salvación para aquellos que están caminando conforme a lo que dice la palabra de nuestro Dios. No se pierde la salvación para aquellos que han experimentado un nuevo nacimiento. No se pierde la salvación para aquellos que, confesando su pecado y apartándose del mal, han alcanzado la benevolencia y la misericordia de Jehová. Para esas personas que han entendido que son peregrinos en esta tierra, para aquellas personas que es un honor para ellos vivir agradando a su Dios, para ellos jamás se perderá la salvación gloriosa de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero Satanás, de una manera sutil, como siempre, se va introduciendo en muchas personas, y no solamente en aquellos que son miembros de una determinada congregación, sino también que de una manera sutil se va introduciendo en el corazón de muchos líderes para engañar y para pervertir el camino de la santidad de Dios. Y puedo recordar, alabado sea el Señor, las palabras enérgicas del apóstol Pablo, gloria al Señor, a los Gálatas, cuando dice, gloria a Dios, que hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Y que fueran anatema aquellos que se dedicaran a tales acciones. Bendito sea el Señor. Por eso es, hermano, que estos hombres de Dios, Pedro, Juan, el apóstol Pablo, Judas, en su carta, hicieron mucho hincapié de estas cosas que íbamos a estar pasando en estos postreros tiempos. Pero no porque en los tiempos de ellos no se estuviera pasando, no, de ninguna manera, hermano. También en aquellos tiempos, como Pedro nos dice, hubo también falsos maestros, como habrá entre ustedes también falsos profetas que harán mercadería de ustedes para obtener sus propios beneficios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y por eso, hermano, el apóstol hace este señalamiento tan importante y yo me lo tomo tan en serio en esta tarde. Buenos administradores de la gracia de Dios, buenos administradores de la gracia de Dios en Jesucristo, aquel que se dio por entero, aquel, gloria a Dios, que derramó hasta la última gota de sangre para darnos a nosotros vida y vida en abundancia. ¿Cómo es posible que siendo nosotros regenerados, siendo nosotros lavados con la sangre de Jesucristo, nosotros podamos darnos el lujo de andar en la corriente corruptora que vive este mundo? Muchos de ellos, hermano, camuflajeándose entre aquellos que lo que hacen es dañar y oscurecer el linaje de nuestro amado Señor Jesucristo. Pedro pasa a decirnos a nosotros otro tema, y es el tema que hoy leímos en esta tarde, cuando nos llama a nosotros a padecer como cristianos. Estas cosas, hermanos, tenemos que meditarlas en gran manera,
Permita el Espíritu Santo de Dios en esta tarde que estas palabras puedan llegar a los oídos de muchas personas que no han entendido lo que nos dice la palabra, que no debemos de amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, y que cualquiera que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, y que cualquiera que se quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Nosotros formamos en esta tierra un ejército glorioso. Nosotros formamos en esta tierra un ejército que debe de dar fe y testimonio de que hemos sido lavados, regenerados, transformados, nacidos de nuevo a través de la fe en nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Cuántos están padeciendo, pero no padeciendo como cristianos? ¿Cuántos están padeciendo por estar entrometiéndose en lo ajeno? ¿Cuántos en este tiempo, bendito sea el Señor, donde ahora mismo entramos en la campaña electoral, usted lo ve haciendo proselitismo de una manera directa o indirectamente, olvidándose que nosotros tenemos un líder santo y puro, y el cual nosotros debemos de seguir su ejemplo? ¿Cuántos escudándose en lo que dice yo no soy político, manifiestan de una manera directa o indirecta que sí son políticos, que sí defienden muchas cosas indefendibles, que se olvidan de lo que el Señor nos dice en la palabra, que debemos de ser justos? Pues el Señor prometió que el justo por su fe vivirá, que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pero es para los justos que el Señor promete esas cosas. Pero yo diría, hermanos, si estas personas por las redes sociales se atreven a estas cosas, a manifestar ciertas inclinaciones políticas, siendo cristianos, hermanos, que debemos de mantenernos con tanto tacto, con mucho cuidado, porque en nuestras congregaciones hay de toda la simpatía, y debemos de mantener nuestro tacto y nuestro cuidado. Pero si eso es por las redes sociales, ¿qué será cuando están en los púlpitos? ¿Qué será, hermano? Bendito sea el Señor cuando llegan a esos lugares. Gloria al Señor. Doy gracias a Dios por quien me instruyó. Muchas gracias a Dios por el hombre que me instruyó. Gloria al Señor. Nunca lo he oído usar un púlpito que no sea solamente para la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Mi amado pastor Carlos Barranco, siempre, hermano, usando el púlpito para pregonar las sagradas escrituras, hablar de la palabra de Dios sin tener ningún tipo de relación política, y cuidándose de este punto tan delicado como es este. Bendecido sea el nombre de nuestro Dios. Pedro nos habla a nosotros aquí de lo que es padecer como cristiano, lo que es padecer por la causa de Jesucristo. Pero vuelvo y reitero, Pedro no deja las cosas tapadas. Pedro no deja las cosas, bueno, para que ustedes disciernan, se la voy a dejar ahí como si fuera un enigma. No, Pedro dice claramente aquí, gloria al Señor, lo que es padecer como cristiano. Dice, bendito sea el nombre del Señor. Si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, como ladrón, como malhechor, por entremeterse en lo ajeno. Debemos de tener, hermano, mucho cuidado en esa parte. Tenemos mucho trabajo que hacer en este mundo. Tenemos muchas almas que tenemos que conquistar para que alcancen la salvación. Y no vendrán los ángeles del cielo a ministrarle la palabra. Somos nosotros, a través de un comportamiento sano, con un comportamiento limpio, con un comportamiento íntegro, padeciendo como cristianos, no padeciendo por entremeternos en lo ajeno, no padeciendo para entremeternos en chisme.
sino, hermano, entendiendo que ya el Señor nos sacó de ese mundo. Ya el Señor nos convirtió en luz. Ya el Señor nos ha vestido con sagradas vestiduras. Ya el Señor ha derramado su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Ya el Señor se ha glorificado en nuestras vidas. Se ha placido el Señor en lavarnos con su sangre poderosa para que nosotros, hermanos, sigamos siendo la luz de este mundo, los dignos representantes del Evangelio de Jesucristo. Oh, bendecido sea el nombre de nuestro Dios. Pedro dice aquí, él que padeció también, él que cuando salió de la cárcel, que la iglesia estaba haciendo oración por él, dice que se sintió alegre juntamente con Juan por estar padeciendo por la causa de Jesucristo. Mi pregunta es, mi amado oyente, ¿por quién está usted padeciendo? ¿Está usted ahora mismo metido en un tremendo problema, en una tremenda dificultad por estar entrometiéndose en lo ajeno? ¿No cree usted que tenemos nosotros tanto trabajo que hacer para estar entrometiéndonos en lo ajeno, hermano? Para estar averiguando cosas que no debemos de estar investigando ni averiguando. Gloria al Señor. ¿Se le olvidó a usted quién lo llamó? ¿O se le olvida a usted las palabras tan contundentes del apóstol Pablo cuando le dice a su hijo en la fe, a Timoteo, bendito sea el Señor, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado? No debemos, hermano, introducirnos en ciertas cosas. No, hermano. Debemos de mantener una posición que nos permita a nosotros llegar a todos los sectores sin ningún tipo de limitación. Y muchas personas se cierran las puertas con este tipo de cosas. Pedro nos advierte, hermano. Pedro quiere que seamos buenos administradores. Pedro dice, ya basta el tiempo que ustedes anduvieron complaciendo la carne, haciendo cosas que a Dios no le agradaban. No. Ahora estamos en una vida nueva. Ahora estamos en un sendero luminoso. Ahora tenemos un proyecto a largo plazo. El proyecto es de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de nuestro amado Señor Jesucristo. Qué bueno es nuestro Dios, hermano. Esta carta para mí, wow, tiene una connotación muy importante. Esta carta para mí es maravillosa, hermano. Porque me gusta cuando Dios me habla, cuando Dios me ministra, hermano. Y esta carta, hermano, es un soporte poderoso para nosotros. Alabado sea el Señor, que queremos vivir como Cristo nos ha mandado a vivir en esta tierra. Oh, bendecido sea el nombre de nuestro Dios, hermano. La Biblia dice que glorifiquemos a Dios si estamos padeciendo como cristianos, hermano. Si estamos siendo perseguidos, pero perseguidos como cristianos. Si andamos, como dice la palabra, que el que dice que de él debe de andar como él anduvo. En esa parte es que Pedro nos está haciendo este señalamiento, hermano. Oh, bendito sea Dios. Ya nosotros somos nueva criatura. Ya nosotros somos hijos de Dios. Ya nosotros, hermano, andamos de la mano con Dios. Ya nosotros debemos de entender que debemos de exhibir una conducta que no sea tenida en tela de juicio, ni en signo de interrogación, porque ya nosotros andamos en la fe de nuestro amado Señor Jesucristo. Aleluya.
porque antes, dice la palabra, que erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor, y debemos nosotros de andar como hijos de luz. Alabado sea el Señor. Agradezco la sintonía en esta tarde de nuestra hermana Norma en Kingston, Canadá, también de Carmen Marte, de mi hermano Santos Laine y su familia. Gracias, mi hermano y mi amigo. De Dominica Arias Nova, que también está en sintonía con nosotros en esta tarde en la pisada del Maestro. También está compartiendo con nosotros Carmen Ojeda, Dios te bendiga. Mi hermana Zaira Carrillo, gloria al Señor, en Ontario, Canadá. Mi hermana Carmen Marte, Dios te bendiga a ti más también. Aleluya. Mirka y a servidor Almonte, Dios te bendiga a ti también. Gloria al Señor. Kelvin Aguilera, bendiciones para ti. Gloria a Dios. También tenemos por aquí a nuestra hermana Claudia. También esto es allá en Canadá, mi hermana Areli Santiago, que siempre nos da seguimiento a nosotros y el programa Las Pisadas del Maestro. Alba Fernández, Alba, que el Señor te bendiga. ¿Cuánto tiempo? Aleluya. Bendiciones para ti. Espero en mi próximo viaje, que voy a estar por ahí cerca, que pueda verte a ti, a tu familia, a tu esposo, para que podamos compartir, si es la voluntad de Dios, en Toronto. Mi hermano y cuñado Josías Rodríguez Sánchez. Gracias, hermano Josías. Que Dios te bendiga a ti también por estar ahí con nosotros. Y vamos a seguir, hermano, hacia adelante con nuestro tema de hoy. Gracias a esos hermanos que están siempre apoyando nuestro comentario en la palabra y dándole seguimiento a su espacio de la 4, Las Pisadas del Maestro. Hoy, hermano, con el tema siendo buenos administradores de la gracia, padeciendo como cristianos, hermano, andando, bendito sea el Señor, de una manera que podamos dar fe y testimonio de que hemos sido, aleluya, escogidos por Dios, porque eso es lo grande y maravilloso, que el Señor nos ha escogido, que el Señor nos tuvo en su plan, en su propósito, aleluya, para que nosotros fuéramos los representantes de Él en esta tierra. ¿Entiende usted por qué es que como embajadores de Cristo aquí tenemos que tener un comportamiento ejemplar? Tenemos que saber cómo caminamos. Cuidado, hermanos, si nos dejamos engañar de personas que se acercan a nosotros en estos tiempos de campaña para tratar de conseguir un voto de nosotros, creyéndose, hermano, que la iglesia de Jesucristo va a ser comprada con prebenda y con cosas artificiales de esta tierra. No, hermano. Ya nosotros hemos recibido la sabiduría de lo alto, el entendimiento de lo alto, para nosotros saber que debemos caminar en senda derecha y andar en la justicia divina, en la justicia de nuestro Dios. Así que, hermanos, esta primera parte de nuestro comentario, bendito